un placer estar con ustedes, un público muy diferente al que estoy acostumbrado, ¿verdad? Gracias por la invitación. Y con el tiempo, hay un instituto de Monterrey que se llama FICAI que me ha invitado y he ido aprendiendo. Y la primera vez que me invitaron y me dijeron, vas a hablar algo de parálisis cerebral con los caballos, dije, Dios santo, ¿y eso qué? O sea, ¿cómo es posible que sirve para un caballo para eso, verdad? Y para mi asombro, en revistas como la Child Neurology, está lleno de artículos donde dice que sí funciona. Por eso entendí un poquito lo que dijo usted. Y yo me maravillé. Después vemos que funciona para parálisis cerebral y luego que la postura y que la respiración y que para el lenguaje. Pero siempre veíamos que muchos dicen, faltan estudios de investigación que puedan, con una medicina basada en evidencias, decir que sí. Dicen, vemos que los niños con parálisis cerebral muchos desarrollan lenguaje, pero no han sabido a veces el por qué. Luego me dicen, oye, autismo con equinoterapia, wow. Dice, ahí está más difícil, ¿cómo justifico esto? Y vuelvo a entrar, y hay menos literatura, porque en medicina somos muy cabezones, todos son muy cuadrados, ¿verdad? Y todo lo alternativo decimos, ese para allá. Entonces, sí hay literatura, pero hay menos. Y al final todos los artículos dicen, necesitamos investigar más. Entonces, en este día, yo estaba viendo, creo que los neurólogos deberíamos ir más a sus reuniones y ustedes deberían venir a nosotros a enseñarnos y en conjunto, porque trabajamos pacientes con parálisis cerebral, con trastornos de lenguaje, con trastornos de aprendizaje, con muchos trastornos en común, pero como que somos dos equipos diferentes y estamos ahí como, no te creo y no te creo, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a tomar una panorámica primero de fiel atención y algo que bueno, este es el gol. Yo estoy en Monterrey, en el Instituto de Neurocirugía, de un hospital que se llama Zambrano Elliott, que es del TecSalud. Ese edificio es nuevo y me han dado el honor de participar en algunas ocasiones con FICAI. Siguiente. Ahora, ¿qué es esto del autismo? Pues alguien hace mucho tiempo encontró a unos niños con ciertas características que sabemos que manejamos como una triada: problemas en la socialización, problemas en la comunicación y algunos comportamientos o estereotipos. Y me han enseñado que muchos de esos estereotipos se pueden ayudar o mejorar con sus terapias. Siguiente. Hay algo interesante, la terminología. De repente yo sé que con muchos de a ustedes llegan pacientes a lo mejor referidos de la psicóloga o del terapeuta de lenguaje, y hemos visto, hay un manual en español, el manual que es el famoso DSM-4, que ya salió el 5 en Estados Unidos. En el DSM-4 le llaman Trastorno Generalizado del Desarrollo. Así viene el título. Y de ahí vienen tipos autismo, Asperger, desintegrativo, etc. Pues ahí es donde tenemos que clasificarlos. Como son muchos, nosotros manejamos el famoso trastorno del espectro autista. La problemática que tenemos con algunas personas, cuando le dice al papá, oye, tu hijo tiene un trastorno del espectro autista, ay, se asustan, tiene autismo, no, alto. Así le denominamos. Entonces, todos estamos en la necesidad de empezar muy suavecito, decir, tu hijo no tiene comunicación, tu hijo no tiene contacto visual, tu hijo tiene estereotipos, tu hijo tiene agresividad, tu hijo tiene esto. Y luego te dicen, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, eso estaba agrupado en estos grupos y a eso le llamamos, para entenderlo, trastorno del espectro autista o trastorno del desarrollo. Nosotros nos basamos mucho en el DSM-4. En Europa usan el ICD-10, que es el internacional. También el traducido al español dice trastorno generalizado del desarrollo. Y ahora acaba de salir en mayo el DSM-5, que el DSM-5 va a ser una revolución total, porque están cambiando muchos criterios muy interesantes. El americano llama el famoso Autism Spectrum Disorders, el trastorno del espectro. Entonces, a veces con terminología nos hacemos bolas nosotros mismos, y entonces hay que explicarle detenidamente al papá. Y vuelvo a repetir, cuando le decimos al papá, tienes un trastorno del espectro autista, se asusta con esa palabra. Pues a veces tienes que irte con suavidad y estar bien consciente que sí lo tiene. Cuando menos en Monterrey, a veces, frecuentemente, dan el diagnóstico muy a la ligera, ¿verdad que sí? Muy a la ligera y se asustan los papás. Luego uno me dice que sí lo tengo y uno me dice que no lo tengo. Y se asustan. Siguiente. Entonces ahí le pusimos comunes. ¿Cuál es el espectro? Pues tenemos osos. El
el Asperger, el no especificado, el integrativo, el Rett y el autismo. Entonces ya con esos niños pues ustedes van a trabajar. Entonces, en ese paraguas tenemos todos estos. Y hay algunos autores, hemos visto que ese niño que tiene estereotipias motoras al principio, conforme va evolucionando, van desapareciendo muchas cosas. Va evolucionando él. Entonces dice, ¿ya se le quitó el autismo? ¿Ya mi niño no es un niño que tiene autismo? Entonces va evolucionando y algunos autores dicen, si antes tenías todas las características para decir que tienes un trastorno espectro autista, has evolucionado y ahora caíste no especificado. Entonces por eso muchos les gusta usar el famoso espectro, que dicen, aunque lo tuviste de pequeño y de grande ya lo manifiestas, siempre lo vas a seguir teniendo. Y algunos autores dicen lo siguiente, es como, si yo tengo un infarto, me dio un infarto hace 10 años, y ahorita voy con un cardiólogo y me dicen, tú eres un paciente cardiópata, aunque ya no tenga nada, el antecedente. Siguiente. Vemos, es el grupo que nosotros, las psicólogas, muchos tenemos que llegar a ver en cuál cuadra de todos estos. ¿Para qué? Para darles una esperanza de cómo va a evolucionar nuestro paciente. Siguiente. Aquí vamos a enseñar, a ver si funciona. No sé si lo ven, es un niño que dice mamá, todo el día está haciendo eso. No tiene lenguaje. Se chupa las manos, se agarra la cabeza. Y ahorita vamos a hablar, tiene crisis convulsivas también. Entonces, así está todo el día, movimientos estereotipados. Y fue a un lugar, le dijeron, lo único que tienes es un retardo mental. Y por el retardo mental haces eso. Pues a veces, como dijeron anteriormente, tenemos que llegar a un diagnóstico para saber cómo lo vamos a ayudar. ¿Sí se alcanza a ver atrás? Sí. Y así está todo el día. Y alguien me estaba diciendo que con la equinoterapia, con una técnica especial, pudiéramos evitar esto. Y esto es lo que si le quitáramos estereotipias, pudiera estar integrado a la familia y los primitos no estarían diciéndole, quítalo, porque tú le estás chupando, pues nadie le quiere tocar. Intensidades, todo el mundo dice, papá, doctor, psicóloga, mi hijo, ¿qué tan severamente afectado está? Wow, ¿qué tan severamente afectado? Algunos autores dicen que, vamos a poner el espectro, de la mitad para abajo yo no tengo lenguaje, de la mitad para arriba sí tengo lenguaje. Entre más llevo el 100, mejor lenguaje. En la relación del lenguaje, porque si vemos las evaluaciones neuropsicológicas, cuando miden la inteligencia tiene que ver con lenguaje. Pues van con una psicóloga, pone una evaluación donde valora el lenguaje y el lenguaje sale hasta el fondo, lo hace que usa ahí muy bajo. Entonces a veces tenemos que hacer evaluaciones que no involucren ese lenguaje. Entonces aquí ellos, algún autor dice, vamos a ponerle niveles de severidad. Número 1, tiene un trastorno con un nivel de severidad tipo 1. ¿Qué quiere decir? Requiere soporte. Número 2, requiere soporte sustancial. Y 3, mucha ayuda. Pues sabemos que todos ellos son completamente dependientes de los familiares. Es el nuevo manual que nos va a llegar traducido al español en el 2014. Si lo quieren en español, ya está en Estados Unidos, ya está en Estados Unidos vendiendo. Lo pueden comprar por internet. Siguiente. Entonces dice, las 5 categorías establecidas por el DSM-4 son arbitrarias, dado que no diferencian. Entonces, ellos están diciendo que con el nuevo DSM-5 nos vamos a meter en más problemas, porque no están diferenciando bien las categorías, al grado que el Asperger lo quieren sacar de ese trastorno y llamarlo nomás un trastorno en la comunicación. Para nosotros no va a ser mucho problema, porque a nosotros, todos nuestros niños no los paga el gobierno, y en Estados Unidos sí. Entonces, ellos se preocupan más por eso. Una nueva categoría que se llama trastorno en la comunicación social. Ahí van a poner a los Asperger. Entonces, eso, como información no nos preocupa mucho, pero creo que nosotros vamos a seguir utilizando el famoso Asperger por mucho tiempo. Siguiente. Dice, si bien este manual es una guía importante, el DSM-4 y el 5, muchos prefieren usar el ICD-10 para poder hacer una categoría. Si utilizamos, yéndonos un poquito, todo el mundo hemos visto a un niño con déficit
y a veces vemos que nos dicen, este niño tiene autismo y es un niño que tiene trastorno por déficit de atención. Entonces los autores dicen, no puedes poner dos diagnósticos, tiene trastorno generalizado de desarrollo y inatención. Y en esa inatención, si cogemos el DSM-4 o el 5, vamos a tener más niños con problemática. Y si cogemos el ICD-10 va a haber más niños con problemática. Es dependiendo de la escala que utilicemos, vas a tener más problemas o menos problemas. Entonces nos falta estandarizarlos. Siguiente. Dice, en la nueva edición, la comunicación y las áreas de interacción social se combinan y le van a llamar déficit social de comunicación. Así se va a llamar. Entonces, ocurre como en todos lados. Nosotros en medicina nos han cambiado las clasificaciones de cómo llamarle a alguien que tiene que ser una persona con epilepsia y sencillamente cogemos la que mejor podemos explicar y que el papá entienda. Creo que el futuro, el plan es que nuestros papás entiendan qué tiene y cómo lo debemos de ayudar. ¿Cuándo empieza el autismo? Todo el mundo dice, ¿cuándo va a empezar esto? Y muchos papás, o sea, ahorita vamos a ver eso, en el momento que llevan a su hijo con un profesional de la salud, a veces es bien tarde, 3, 4 años a veces, porque van, desgraciadamente, pues somos culpables, van con el doctor y dicen, no, pues mueve la mano porque está muy contento, a él le gusta hacer eso porque está emocionado, y sí, doctor, si se emociona y lo hace más. Es que este niño, por algún motivo le gusta ver abanicos, cosas que giran, es que va a ser muy inteligente, y le gusta mucho jugar Legos, va a ser muy inteligente, entonces el papá se va muy tranquilo. Cuando es problema de lenguaje, dicen, es que es el primero, es que es el lunch, es que es el más grande, es que nació el hermanito, dale tiempo. Y dicen, necesitan madurar. Yo no estoy muy de acuerdo con el término maduración, aunque sabemos que existe, porque el papá se lleva una falsa tranquilidad. Piensa que maduración es como un plátano. Ahí lo dejo y solito se va a madurar. Y luego regresan con nosotros a los 5 años. Mi hijo no habla, mi hijo no hace esto ni esto. Ya se pasó el periodo sensitivo. Le llamamos periodo sensitivo en el momento en el cual debemos adquirir eso. Entonces, si es diferente si yo hablo entre los 2 y medio y 3 a los 5 y 6. Nos vamos metiendo en más problemas. Entonces, ¿cuándo empieza? Hicieron un estudio muy interesante, donde papás que habían dicho que sus hijos no tenían, estaban en diagnóstico de trastorno espectro, decían, tráeme el video, el cumpleaños número 1, la fiestecita de los 6 meses. Ya que en México nos encanta tomar videos en cualquier ocasión, y esos videos se los dieron a personas que tenían el conocimiento de esto, y al analizarlo desde antes del año de edad ya se había identificado cambios significativos, pero el papá no lo había visto o el médico no lo ha visto. Conozco pediatras que dicen, nunca he visto un autista en mi vida. Pero ¿cómo no? Ya están poniendo que es un trastorno del espectro autista, uno casi en 88, uno en 100. Pues hay un montón, pero no lo sabemos identificar en etapas tempranas. Entonces, ¿cuándo empieza? Sabemos que esto es genético. Sí, que esto es genético. El diagnóstico es clínico, no es de resonancia. Ustedes no me toca que las psicólogas dicen, vengo a hacer un estudio neurológico. ¿Y cuándo me va a hacer mi resonancia para que me digan si tiene trastorno? No es resonancia, es clínico. Siguiente. Dice, afecta más o menos en unos 50, unos 88, han variado, dependiendo de que cojamos la información. Fíjense, edad promedio de diagnóstico, 6 años en este estudio. Edad promedio de que sus padres notaron algo, 18 meses. Pues los padres, antes del año y medio, ya han notado algo. Y ahí es cuando debemos hacer algo. Pero en el pasado nada más notábamos, íbamos con el doctor, me dice que no tengo nada, me devuelvo a mi casa. No voy a terapia. Y ahorita vamos a mencionar algunas escalas que nos sirven para identificar en etapas tempranas. Dice, edad que fueron con el médico 2 años. Y si yo digo que es porque nació la hermanita, que no me preocupe, ya me voy a mi casa. Y cuando crece la hermanita es porque la tiene mil y ahí me voy sacando justificaciones. Menos del 10% fueron diagnosticados en la presentación inicial. Fíjense, menos del 10%. Entonces el 90% se nos va. El otro 10% se les dijo que con el tiempo lo superarían. Es déjalo que madure. Sabemos que tenemos una maduración, pero esa maduración tiene que tener una influencia. Como estaban diciendo, tengo que influir para eso. Tengo que mejorar la postura o no sé cuántas cosas.
El resto fueron referidos a otro profesionista promedio a los 40 meses. Fíjese, nos estamos tardando para el diagnóstico. Siguiente. Y alguien dice, bueno, entonces, ¿de dónde viene esto? Ya me dijeron que es genético. A grado que ahorita vamos a pasar, no tengo de los dos, pero es muy común ver gemelitos con lo mismo. Y vemos que a veces es más afectado el hombre que la mujer. Las mujeres siempre han sido mejores que los hombres, no sé por qué. Y luego vemos, tengo casos en los cuales nace el hermano, tiene autismo, y la mamá me dice, ¿aborto el producto? No estoy de acuerdo con el aborto. Le digo, no. Y pácatelas, nace con autismo. Y viene y me dice, usted me dijo que no. Pues a veces lo tenemos, pero a veces ya la mamá, en etapas muy tempranas, lo está identificando, porque ya tiene el conocimiento del otro hermanito. Entonces alguien dice, ¿qué está ocurriendo? Entonces, ¿esto por qué es? Muchos dicen, es una lesión en particular, nadie lo ha encontrado. O sea, no es algo específico. Es debido a alteraciones bioeléctricas, tampoco nadie lo ha encontrado. Es genético, sabemos que genes no. Como el RET ya sabemos cuál es. La problemática del RET es que los mandamos a hacer el estudio del RET y nos dicen, ¿quién sabe? Y gastas un montón de dinero. Entonces, de nuevo, ¿por qué nos vamos? Por la clínica. Entonces dicen, ¿sabes qué? Hay una disfunción de una red neuronal. Toda esa red neuronal es algo tan amplio que está afectado. Y entre más amplio está afectado, más la problemática, y dependiendo de la red que área está más afectada que otra, es más la sintomatología, más la penetrancia, más las comorbilidades. Sí quedó el término de comorbilidades. Entonces, ¿qué tenemos? Ahorita vamos a ver un caso. Sabemos que los niños con trastorno del espectro tienen mayor riesgo que la población general a tener epilepsia. Y se nos olvida, y no hacemos estudios. Y estos niños no pueden decir como otros, papá, es que siento algo raro, que se me sube, siento que me mueve la mano. Pues nada más vemos que está moviendo la mano, pues es estereotipia, y pudieran ser crisis focalizadas. Y estos niños de por sí ya tienen una problemática, y si a eso le agrego grandes descargas bioeléctricas, pues no más me voy. Siguiente. Patologías asociadas. Entonces, nazco con el trastorno espectro autista, ¿no? Yo puedo tener cualquiera de estas y tengo mayor probabilidad de tenerlo. Pues vamos a ver un ejemplo. ¿Qué vemos nosotros? De repente viene con nosotros alguien en el primer año de vida que tiene espasmo de síndrome de West, que son crisis mioclónicas. Son como sustitos, hacen esto. Y de repente van con el médico y dicen, no, hombre, tiene cólico. Dale algo para el cólico. No, hombre, te está asustando. Pero lo hacen en salvas, hacen 10, 15 o 20. ¿Y qué es? Tiene síndrome de West. Y a veces esos niños, ¿qué debemos de hacer? Quitarles la ropita. Y vemos que tienen manchas. Entonces van a tener algo que se llama esclerosis tuberosa. Y ellos tienen mayor riesgo a tener crisis convulsivas y mayor riesgo que en el futuro tener el trastorno del espectro autista. Entonces, no nada más, todas estas debemos estar al pendiente. Pues a veces nos llega el niño, no sé si ustedes, pero nosotros tenemos que desvestirlos. Ah, ¿y esas manchas? No, pues siempre las ha tenido un montón de manchas. Entonces van haciendo la correlación para decir, ah, bueno, tienes una hipomelanosis de hito, una incontinencia pigmentaria, etc. Entonces, muchas patologías neurológicas tienen como comorbilidad una mayor incidencia de tener trastorno del espectro autista. No nos vamos a detener en todos los criterios para decir que es un trastorno del espectro autista, porque muchos a lo mejor ya se la saben más que yo. Pero sabemos que hay un problema en la comunicación, ¿verdad? No responde a su nombre, no puede decir lo que quiere, etc. Tengo un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Hay muchos estudios, y ahí en el TEC hicimos uno, que revisamos muchos años de forma retrospectiva, y el motivo de consulta era un retraso en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Es, me tardé para hablar. Y cuando nos evaluábamos, un porcentaje significativamente alto tenía trastorno del espectro autista. Pero fíjense, lo primero que veíamos es eso. Ahora, vámonos hacia atrás. Los neurólogos, cuando nos llega un niño que tiene 1 año 6 meses, 1 año 8 meses, 2 años, y no ha caminado, decimos, foco rojo. Este niño tiene mayor riesgo a tener problemas de lenguaje. Y el problema de lenguaje, más riesgo a tener déficit de atención. Y déficit de atención, problemas de aprendizaje. Y en ese ínter tenemos el trastorno espectro autista.
Pues hay cosas previas. Nosotros deberíamos, en lugar de estar corrigiendo problemáticas, es estar previniendo muchas cosas si lo detectamos en una etapa temprana. Siguiente. El área social. Y lo vemos, las mamás dicen, desde chiquito nunca me veía, nunca se consolaba. Y la mamá dice, doctor, me ve como si me traspasara. ¿Y cómo es eso? Sí, no contacto visual. Pero ¿qué pasa con el niño que tiene contacto visual? Ah, tú no tienes esto. Sabemos que esos niños, esto no es negro, no es blanco o negro, ¿verdad? No todo es, no veo, no todo socializo. Cada uno es como ir juntando puntos y dependiendo de esos criterios, de esos puntos, es donde va a caer en el trastorno del espectro autista. ¿Sí quedó eso claro? Entonces, desgraciadamente son como un checklist. Y, si lo tienen, y eso lo tenemos que ver nosotros. Pero si no estamos sensibilizados a detectarlo, pues no lo vamos a palomear. O muy frecuentemente, cogemos escalas en inglés, las traducimos. Y había una diferenciación que dice frequently. Le decimos, frecuentemente su hijo no pone atención, y la respuesta era poner sí o no. Si pone sí o no, unos dicen que no y otros dicen que sí. Las nuevas escalas, muchos están poniendo grados, mucho, 3 cuartos más o menos, poquito, para poder estandarizarlo, y muchos están dando ya valor numérico, para que sea no subjetivo, sea más cuantitativo. ¿No voy rápido? No. Comportamiento. Entonces tenemos el famoso que no sabe interactuar con otros niños, el que nada más juega con algo, y los papás dicen, mi hijo es un genio en la computadora. Y eso es real. Ese era un niño que tenía 5 años, leyó un libro de edificios más grandes del mundo en inglés y no había ido todavía a la escuela. Jugaba a los legos, rompecabezas al revés, los armaba, sin verlos. Dibujaba tremendamente. Yo tengo un dibujo ahí de un Mickey Mouse y un Pluto, y empezaba por la cola y terminaba un dibujo muy bueno. ¿De dónde salió eso? Entonces el papá decía, mi hijo es un genio, nada más no habla. Eso es todo. Le digo, sí, pero somos seres que nos tenemos que comunicar, y cuando vas a la escuela necesitas esa área, entonces necesitas desarrollar algo. Entonces los papás creen que por ser muy bueno con los legos soy genio, por ser muy buenos con el iPad, ahora todos usan el iPad, soy un genio. Y no, tenemos que desarrollar también otras áreas. Texturas. Cuando hablaban de los caballos, yo no sé, ahorita me estaban platicando que había ahí en Monterrey una niña que cuando se subía, perdón si digo mal, vamos a ver, el caballo oscuro, para no equivocarlo, el más oscuro, sí se subía, pero cuando se subía uno, así como el que presentó usted, blanco con pin, no le gustaba. Sabemos que ellos tienen una hipersensibilidad a los sonidos, texturas, sabores, al medio ambiente, como usted decía. Unos tienen hipersensibilidad, pero también hay una hiposensibilidad. Y si mi hijo aguanta, le pegas, se corta y nada. Había un niño que se vi con un zancudo, se rascó, se metía el dedo y por debajo de la piel le daba vueltas. Y el niño como si nada. Entonces, él por ese motivo fue a consultar y nos dimos cuenta que era un niño con autismo. Okay, entonces, tenemos grandes cosas muy curiosas. Una mamá una vez llega y fue al kinder, al arenero, metió los pies, se quedó todo el recreo así. Y la maestra decía, están jugando al encantado, al congélate. Dice, pues está bien, y cuando regresa y todos se metían, seguía todavía congelada. ¿Qué pasó? Y no podía decir que feo, no le gustaba. Las etiquetas, todo el mundo hemos oído las etiquetas. El famoso niño que se quita la ropa, le decimos, póntela, y lo vestimos, se desviste, lo vestimos, se desviste. Porque no tolera la mezclilla, ahora más suavecita, pero no tolera. Entonces, alguien dice, tienes que averiguar por qué ese niño grita, se pega, no come, se quita la ropa. La solución no es nada más nalguearle que se ponga la ropa. A lo mejor esa textura no la soporta. Cámbiasela, que a lo mejor modificas el patrón. ¿Qué ocurre? Esta indicación absoluta de una evaluación especializada. Ausencia de evaluación para 12 meses. Sabemos que nosotros, antes de hablar, ¿qué hicimos? Pusimos el ragú butaca, balbuceamos. El lenguaje prelingüístico.
Tenemos que balbucear. Entonces de repente llega a la consulta un niño que en la consulta te está viendo, interactuando, balbuceando, dices, vamos bien. Pero llegan, nunca te ve en la consulta, nunca interactúa, nunca dice nada y los ves caminando como si nadie existiera. Y dicen los papás, así es él, bien independiente. Algo está corriendo, no es independencia nada más. Entonces, ninguna palabra para los 16 meses. Ausencia de frases y cualquier pérdida de lenguaje. Entonces tenemos el que no lo adquirió y luego, claro, puede terminar con una disfasia del desarrollo, ¿verdad? No todos los problemas de lenguaje van a terminar aquí. O el que lo adquirió y luego lo perdió. Muchos dicen, algo pasó y volvemos al famoso, nace la hermanita y dejó de hablar. Fue por eso. Pero dicen, ya creció y ya pasó un año y no lo adquirió, pues algo está ocurriendo. Y después, ¿qué hacemos? Todo el mundo ha oído es, la culpa fueron las vacunas, porque coincide en ese momento la vacuna. La Academia Americana de Pediatría ha dicho que esto no es cierto. La reacción de la vacuna no es cierta. O sea, es mentira que la vacuna ha producido todos estos niños. Pero hay un grupo de gente que dice, entonces, ¿por qué cuando evalúan a mi hijo en sangre traen metales pesados? Entonces, dime, ¿por qué? Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita hablamos un poquito de eso, que no es la plática. Se puede decir que estos niños tienen un metabolismo diferente. Todos ahorita estamos expuestos al medio ambiente. Pero nosotros procesamos eso de una manera y ellos se dicen que no. Cuando dijeron eso, salió en un journal, en el New England Journal, si no me equivoco, que las vacunas producían esto, en Inglaterra dejaron de vacunar, ¿y qué pasó? Se murieron los niños, empezaron a morirse los niños. El mejor avance, o de los muchos avances de la era moderna es la vacunación. Yo en lo particular lo que hago, mientras son peras o son manzanas, es no te pongas todas las vacunas de golpe. Ponte una, luego la otra y te vas campachaneando. Por si sí o si no. Ok, siguiente. A los 8 o 10 meses de edad, muchos niños que van a desarrollar autismo muestran algunos síntomas, como la falta de respuesta a sus nombres, interés disminuido en personas, balbuceo tardío. Para la niñez temprana, muchos con autismo tienen dificultades para involucrarse y jugar. Entonces, son niños que dicen, nunca se puede integrar con los demás. Siempre anda solo. El famoso, va a las piñatas y le pregunta a la psicóloga, ¿va a piñatas? Y le ponen sí. Pero la pregunta es, ¿qué hace en la piñata? ¿Juega? Sí, juega. No. ¿Cómo juega? Juega en paralelo. Nunca se integra. Entonces ya hay un dato, es como preguntamos. Siguiente. Entonces, ¿qué dijimos? Hay un problema en el lenguaje. Todos el mundo estamos de acuerdo con eso, en muchos. Tenemos un déficit en la socialización, es uno de los criterios. Y comportamientos repetitivos. Ahora el DSM-5 quiere quitar esto. El decir lenguaje, no va a ser un criterio importante. Entonces nos vamos a meter en problemas, pero ni modo. Ahora, esto es lo que todo el mundo hemos visto y le explicamos a los papás. Unos tienen más de uno, unos tienen más de otro, y en base a eso llegas al diagnóstico. Pero, ¿qué ocurre? Todo el mundo hemos visto que estos niños tienen muchos trastornos del sueño, una comorbilidad. Hemos visto que muchos de esos son niños ansiosos. Muchos de estos niños tienen problemas de inatención, tienen problemas de hiperactividad, agresividad, autoagresividad, crisis convulsiva. Entonces, ahora, en un futuro, están haciendo que en lugar de 3 grandes círculos, tenemos más círculos, que tenemos que estar evaluando. No nada más vamos a trabajar con esto. Pues vienen con nosotros y preguntarles, ¿y cómo duerme? Nunca ha dormido bien. Pues hay que ayudarlos. Porque si duerme bien, amanece mejor y pone más atención y a lo mejor es menos agresivo. Y ustedes tendrán sus técnicas, nosotros nos gustan los medicamentos por algún motivo, usamos muchos medicamentos. Por ahí estaba leyendo que sí, en la equinoterapia, el hecho de, ¿cómo se dice? Bueno, vamos a salir a la terapia, te relaja, estás más contento, más feliz, y si estoy más así, pues por ende en mi casa a lo mejor me cansé, voy a ir a dormir. Creo. Me corrigen de esas cosas que digo. Hiperactividad. Sabemos que a veces va de la mano en etapas muy tempranas que vemos la hiperactividad. A un niño preescolar no se le va a ir la atención, pues nada más está haciendo bolitas y palitos. Vemos la hiperactividad y decimos, si tienes esto, probablemente de grande vas a ser un niño inatento. Entonces, esto también se evalúa. Ansiedad, de repente los ves
por algún motivo la mamá dice, se vive mordiendo las uñas, se vive jalando los pelos, se vive pegando, está muy mal, y a veces corregimos la ansiedad y mejoramos el sueño y mejoramos otras áreas. Auto y heteroagresividad, cuando tienen una autoagresividad, es increíble, a veces llegan, no se los han visto, así con la pared, con todas las ganas, y van a consultar porque doctor, se fracturó, y llegan y en la pared, ¡cuás! De nuevo. ¿Qué hacemos nosotros? Ni modo, nos gustan las medicinas, les damos X medicinas, porque en ese momento yo necesito un cambio inmediato. Creo yo que el cambio de ustedes es más a mediano y a largo plazo. Entonces yo lo pongo en condiciones para que trabaje bien con ustedes. Porque si, no sé, con ustedes, pues si me imagino que si el niño está gritando, pataleando, se llama la crin. Le está jalando ahí la crin, pues me imagino que hay una problemática. Pero si yo lo regulo, va a poder sacarle más provecho a su terapia y al final vamos a lograr lo que queremos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora, crisis convulsivas. Vamos a mencionar, hay una mayor incidencia de crisis convulsivas en esto. Entonces, yo dije al principio, no que no iba a hacer estudios. Si un niño no tiene papá con convulsiones, antecedentes familiares, yo no empiezo con electro. Porque imagínense hacerle un electrocardiograma a un niño que esté quieto 40 minutos, es imposible. Y creo que no está justificado esa edad. Entonces, primero atendemos lo primordial y cuando se pueda, lo hacemos un electro. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué es eso de GI? El sistema gastrointestinal. Una de las teorías que hay, ellos tienen el famoso leaky gut, que tienen un intestino permeable. Comen lo que comemos ahorita, pero esas proteínas no las desbaratan en aminoácidos y quedan en péptidos. Esos péptidos van al torrente circulatorio y producen péptidos opioides, que hacen que el niño esté desconectado de la realidad, autoagresivo, inatento, hiperactivo. Entonces dicen que estos grupos de niños, si los corrigen, les va a ayudar. Pero de nuevo, es una teoría que no es todos. En un grupo de niños se ha visto que sí hay una asociación. Entonces, de nuevo, no a todo el mundo le vamos a hacer todo, pero algo vamos a ver más tarde. Aunque nosotros sepamos que no es en todos, el 70% de los papás quieren que lo cheques. Y entonces dices, ¿qué hago? Te voy a dar un ejemplo que me pasó. Vino una mamá y un día me dice, ¿le puedo dar vitaminas a mi hijo? Le digo, pues dale. ¿Cuál? ¿A qué quieres? Y al mes viene, doctor, por su culpa mi hijo se puso mal. ¿Yo qué hice? Pues sí, usted me dijo que tomara vitaminas, compré las que fueran y me puso mal. Entonces, hasta decirles que sí vitaminas, tenemos que tener conocimiento de qué vitaminas. Porque de nuevo los papás piensan que por ser un producto natural es sano, es inocuo, y eso es falso. Porque si ustedes saben, todas las medicinas que nosotros tomamos tienen estudios que dicen qué pasa y qué no pasa. Las vitaminas no. Y yo tengo amigos de Monterrey que dicen, Raúl, ¿qué pasa si hacemos un producto le pone zinc, selenio, un poquito de omega, un poquito de ácido fólico y lo vendemos? Y eso ocurre, y lo venden. Y dicen, ¿cómo le hacemos? Tú ponle producto nutricional y salubridad te lo acepta. Y lo vendes sin control de calidad. Entonces tenemos que estar familiarizados con todos esos productos para cuando menos decirle, este sí y este no. Y el sistema inmune es otra cosa que está implicada ahí. Entonces hay teorías que tenemos que conocerlas, no es el tema de hoy, para poder decirle al papá, alto, 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 esto es primero y esto después. Escalas. Yo no sabía si las conocían o no muchos de ustedes, dije, pues hay que ponerlas. Habíamos hablado que en etapas tempranas tenemos que identificarlos. ¿Cuáles? Primero salió el famoso chat, fue la primera que salió. Es una escala para poder detectar en la infancia si este niño tiene o no una problemática. Después el chat era muy complicado y sacaron el M-Chat, que es más sencillo. Y ya que lo hicieron, luego sacaron uno nuevo, el Q-Chat. Entonces son escalas, si ustedes meten a internet y nada más le ponen M-Chat y sale ya en español. Y ustedes en su oficina, consultorio, lo pueden palomear. Y son cosas que pueden ver. Entonces, estas son gratuitas, están en español, las pueden checar y pueden evaluar eso. Siguiente. ¿La versión anterior? Ah, bueno, sí, está bien. Las siguientes son banderas rojas. No hay grandes sonrisas, no compartir de forma recíproca, no balbucear. Cosas que hemos mencionado. Siempre hay algunos puntos muy claves y en el chat y en el M-Chat
te dicen, si tú cumples estos puntos, de nuevo dice, esto no es diagnóstico, esto es nada más foco rojo para empezar a evaluarlo o mandarlo con un especialista. Así que no es una prueba que ya la tengo yo y voy a diagnosticar, no, es el foco rojo. Siguiente. ¿Cuál es el nombre de la escala? El nombre de la escala. ¿Puedes recordar? Uno anterior, este es MCHAT y QCHAT. Sí. Son los checklists que ahí se bajan, nada más que si ponen eso y ya lo pones MCHAT español y te lo da. Pero es un checklist, pero de nuevo, no es diagnóstico, es para foco rojo. Siguiente. Otras escalas, el A2 y el ADI, son pruebas más sofisticadas que de nuevo cada vez más se hacen en muchos lugares. Pero eso ya no las ponemos nosotros. Ya que no las ponemos nosotros, no. Las pone alguien ya que tenga mayor experiencia, pero son herramientas que nos son de utilidad dentro de muchas que existen. La problemática es de que esta, no estoy yo seguro si alguien sepa si están en español. Yo nada más las conozco en inglés. Siguiente. Siguiente. ¿Qué habíamos hablado? Es bien sabido que los niños con trastorno generalizado del desarrollo, o el famoso trastorno del espectro autista, son 10 veces más propensos a tener crisis convulsivas. 10 veces más. Siguiente. Pero están buscando la relación y no la han encontrado. Dicen, existen dos picos, siempre es en la niñez y en la adolescencia donde esto más va a ocurrir. ¿Qué hay que hacer? Pues de repente lo mandamos, hacemos un electrocefalograma, que son registros de 20 minutos y no salió nada. Siguiente. ¿Por qué? Porque 20 minutos, imagínense de un día de 24, mucha gente con epilepsia diagnosticada, que tú sabes que si es, te puedes hacer un electro y no encontrar nada. Entonces, los americanos han dicho, tienes que hacer estudios más prolongados, al grado de que, cuando menos en Monterrey hacemos el de corta, luego brincamos una hora, si una hora no sale, y yo realmente tengo duda, lo pasamos a un monitoreo. En Estados Unidos están haciendo monitoreos de 24 horas. La problemática es que un monitoreo de 24 horas en Monterrey ha de costar unos, creo que son como entre 10, 12 mil pesos. Entonces, de nuevo, ese es medio imposibilitado para mucha gente. Aún un electro es muy complicado para muchos. Aproximadamente el 6-7% que inician con convulsiones en el primer año tenderán a presentar trastorno generalizado de desarrollo. Entre más temprano tengas las convulsiones, mayor riesgo, como mencionamos, del síndrome de West. Entonces, y si el electro está más caótico, con mayor descargas, imagínense ese cerebro descargando continuamente, no sé, el 30-40% del tiempo, no nos está dejando funcionar para lo que debería. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle medicamentos anticonvulsivos para quitar primero las convulsiones clínicas, porque sabemos que clínicamente convulsionando, pues no va a poder recibir la terapia. Ya que se quita lo clínico, el objetivo es también corregir lo bioeléctrico y tener un mejor desarrollo. Niños con epilepsias malignas en la infancia o convulsiones antes de 3 años presentan mayor riesgo de trastorno generalizado del desarrollo. Entonces es algo que también tenemos que checar y creo que hemos ido dejando, y es bien interesante, cuando nos vienen muchos de esos niños, nos preocupan más las convulsiones. Se las quitamos y empezamos a ver que aflora toda la sintomatología que no sabíamos a quién achacarnos si teníamos un trastorno del desarrollo. El pico de epilepsia es en la adolescencia y probablemente entendida. Sabemos de que ahora cada vez tenemos más niños con trastornos de desarrollo. La problemática es qué va a pasar, muchos ya son adultos jóvenes y muchos ya están creciendo. ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Tenemos un sistema que los pueda integrar, un sistema que los pueda dar terapia. ¿Dónde los vamos a poner? Sus papás van a fallecer. En México, que yo sepa, no existen esas facilidades. Y si aparte de eso tiene crisis convulsivas, es más difícil que el tío lo vaya a cuidar. O que una institución lo vaya a cuidar. Hasta en los pequeños dicen, en guardería no. Primero que existen las convulsiones y luego viene. En las escuelas de México, niños sin ningún trastorno, con convulsiones, le dice la maestra, regresas cuando te cures. Pues en 2-3 años. O sea, piensan que es contagioso eso. Nos falta mucha cultura en esa área. Siguiente. Un artículo reciente de los archivos de Psiquiatría General muestra un ejemplo, un sobrecrecimiento de algunas regiones del cerebro en niños de 2 años con trastorno que está en desarrollo.
si hay un sobrecrecimiento en diferentes partes del cerebro, tiene sentido que ese sea menos estable y es de ahí que sale el foco epileptogénico. Si existen estudios anatomopatológicos, o sea, niños que han fallecido, les han hecho biopsias y encuentran alteraciones a nivel del cerebelo, mayor cantidad de neuronas en algunos sitios, pero de nuevo, no tenemos muchos para poder generalizarlo. Cuando estaban hablando de lo de la quimioterapia, se me vino a la mente, acá nosotros queremos hacer todo con estudios, existe un estudio que se llama tractografía. ¿Han oído de eso? Ok, resonancia magnética nuclear, sí. Hacemos una resonancia, pero sabemos que de aquí a aquí hay un cablecito, ¿verdad? O sea, primero le tenemos en la corteza de las neuronas, de las neuronas sale el cable, vamos a decir, aquí está la neurona, aquí está el cable que conecta para que mueva la mano. Y ese conjunto de cables se llama tracto. Entonces ya podemos identificar los tractos y ver cómo están del lado derecho y del lado izquierdo, y de adelante y de atrás, y compararlos. Y alguien ha hecho eso para poder ver si mi terapia está haciendo que esos tractos aumenten. Otros estudios más complicados es, los tractos ahí están, igual del lado derecho y del lado izquierdo, y existe uno que se llama, creo que es la fracción anisotrópica, ahí sí, si me equivoco, perdón, lo que hacen es como ir con un voltímetro y medir el tracto, y ver qué tanta corriente está pasando. Entonces, yo puedo estar recibiendo esa terapia y tener un estudio previo y decir, la mamá decir, es que no funciona, espérame, es que no es mágico, ellos quieren que en un mes ya el niño camine, sabes que en este estudio, mira tus tractos, no tenían buen paso de corriente y ahora sí, pues dale tiempo, porque muchas de esas terapias son a mediano y a largo plazo, y eso es con todas las terapias y con medicamentos. Entonces, ¿cuánto tiene el estudio, doctor? Perdón, una resonancia, ¿vale? Está hablando de que puede haber un sobrecrecimiento. Podría ser también al contrario, o sea, en un niño con síndrome de Down podría haber un sobredesarrollo. Sí, ahorita le digo. Sí. Número uno es el estudio de una resonancia, también depende de dónde la hagas. Si la haces en Monterrey en un lugar barato te va a costar 2,000 pesos. Y si la haces en el hospital donde yo estoy, te va a costar como unos 5 o 6 mil pesos. Y de nuevo, la tractografía nada más lo tienes en los hospitales. Es algo nuevo, pero cuando menos te vas a gastar unos 12 mil pesos. Una tractografía, entonces de nuevo, es muy limitado para algunos. Ahora lo que comentaban. Todo el mundo hemos oído el término de dislexia, ¿verdad? ¿Saben ustedes que el disléxico tiene un cerebro más grande que nosotros? Porque al nacer, los dos hemisferios están simétricos. Pero al evolucionar, un hemisferio se muere en neuronas. Y al morirse neuronas, hace que no seamos disléxicos. Entonces, el disléxico no se murieron esas neuronas y al no morirse, quedan disléxicos. Eso ya está estudiado. Y eso es algo que no lo mencionamos. Entonces, ¿qué ocurre? Es malo tanto tener neuronas de más como de menos, ¿verdad? Y ahora los papás dicen, oye, es que me dijeron que con esa terapia, con las convulsiones, se me están muriendo neuronas a cada rato. En este momento se están muriendo neuronas. Esa es la realidad. Pero de nuevo, si las aprovechamos y estudiamos, hay mayores interconexiones, que eso es lo que le llaman la famosa sinaptogénesis, que en un momento dado todos esos cambios que ustedes hacen con sus terapias están favoreciendo, es por aquí no funciona, me voy por allá y cruzo y doy la vuelta y ya llegué. Siguiente. Fíjense, alguien dice, déjame explicarlo, es como si pusiéramos muchos contactos eléctricos en un cuarto. Pues en este cuarto hay un enchufe y lo lleno con 40 conexiones. ¿Qué va a pasar? Hay una sobrecarga en un sitio y eso me va a dar una disfunción. Entonces alguien dice, primero tengo que quitarle la sobrecarga, que puede ser con anticonvulsivos, ¿verdad? Se pudiera hacer. Cuando no funciona, sabemos que estos niños hacen cirugías. En Estados Unidos se usa más las famosas cirugías porque esas convulsiones son caóticas, están alterando la actividad cotidiana de todos los días de ese niño. Entonces, si yo lo opero, le voy a disminuir las convulsiones y va a poder integrarse más a la sociedad. Siguiente. Otro estudio que no lo tenemos aquí, cuando menos en Monterrey, no en México, a lo mejor sí lo tienen, creo que sí. En un estudio de humanos utilizando magnetoencefalografía, mostró anormalidades en casi todos los participantes con inicio temprano de autismo. Pero de nuevo, vuelvo a decir, no, esto es en fines de investigación.
Va a llegar un día donde va a ser, salubridad lo va a tener y lo vas a mandar, si lo vamos a hacer, lo vamos a encontrar. Aquí encontraron que con electros normales no salí, con esto sí. Siguiente. Estos hallazgos nos hacen pensar en la posibilidad de que anormalidades epileptiformes desde bebés ya existían y no nos dimos cuenta, porque no tienen manifestación clínica. ¿Sí? Ahí va de nuevo, yo puedo tener un electro en este momento lleno de descargas y no convulsionar. ¿Por qué? Porque mi umbral está alto y entonces no se manifiesta. Pero esta alteración me tiene que alterar, me tiene que producir una alteración de alguna manera. Y eso es lo que queríamos evitar, identificándolos en forma temprana. Siguiente. Aquí nada más para decir que en Estados Unidos lo hacen de 23 horas para identificarlos. Y aquí no es para todos. Siguiente. Ese niño, fíjense en el bracito cómo lo hace. Él está oyendo Barney. Miren el bracito y luego a ver cómo empieza a tener salivación. ¿Ven el bracito cómo se mueve? ¿Vienen? Él tiene autismo. No tiene lenguaje. La problemática es que decía, doctor, siempre que entra Soriana empieza a mover los brazos. Y me dijeron que son estereotipias. Dije, no me gusta estereotipias. Y le digo, cuando va a HIV, porque yo decía, una más Soriana, dijo, también en HIV, y también cuando oí la música y el video, y yo no le creía. Entonces le pongo a Barney y empezó, ahí en ese instante, a tener sus movimientos clónicos. Dije, ¿será la visión? Le quité el video y con la pura música también siguió así. Háganle clic aquí. Ella es una gemelita. A ver si sale. Aquí con el mouse. Bueno, si no sale, no importa. Eran dos niñas, dos gemelitas, y es bien interesante ver cómo están las dos en el consultorio, así caminando uno de derecha. Uno va hacia el norte y hacia el sur, y las dos no se topan, se cruzan por todos lados, y no se miran ni nada, nada más para los dos lados. Una habla más, una habla menos, y ahí estaba demostrando que no podía ver la bolsa. Entonces vemos cómo en gemelos ocurre eso, es muy interesante. Los ves, pero entre los dos como si no existiera uno con el otro. Y los ves corriendo para todos lados, y de alguna manera el sonar hace que no tropiecen, ¿verdad? Pues vemos que existe eso. Siguiente. Para ejemplificar, es un niño, en primer lugar en la escuela, tiene autismo, ¿verdad? Eso es de alto nivel de funcionamiento, y por algún motivo, yo no sé por qué, a todos los autistas de alto nivel de funcionamiento les quieren llamar Asperger. ¿Es alto nivel de funcionamiento es Asperger? No. Puedes tener autismo y ser muy inteligente, y saber 5 idiomas, ¿verdad? Y luego, o de repente llega alguien que tiene 4 años y dicen, tiene Asperger, y el niño tiene 10 palabras. No. El Asperger tenemos que quitar la problemática del lenguaje, tiene un déficit muy pequeño. Pues este niño está sentado, ya tiene problemas, el famoso bullying. Lo están hostigando, y el niño lo que hace al estar en el salón está nada más con estereotipos, todo el día. Entonces de nada le sirve porque no tiene amigos, no invitan a fiestas y le está afectando. Pues ese sería el mejor candidato para que le quiten estereotipias, porque todo lo demás está bien. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tratamiento estándar, programas educativos, modificación de comportamientos, terapia de lenguaje, entrenamiento de ciencias sociales y manejo farmacológico. Es lo que hacemos nosotros. En Estados Unidos hasta un 70% están usando terapias alternativas, entonces tenemos que estar conscientes de cuáles son. Siguiente. Siguiente. Ok. Algunos de ellos son integración auditiva de verar, comunicación facilitada, quimioterapia, etcétera, etcétera. Son muchas de ellas que en lo particular algunas no estoy muy de acuerdo, porque no tienen estudios científicos. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos los está investigando para poder ver, basado en medicina evidencia, si son ciertas o no. Ok, ya. Dice, no hay una sola intervención que se haya demostrado que mejora significativamente el procesamiento central. Pero la quimioterapia es un tipo de intervención que se está aplicando en niños con autismo. ¿Debido a qué? A este procesamiento sensorial. Siguiente. Ok. Dice, el procesamiento sensorial es el mecanismo de organizar, darle sentido y responder a las experiencias sensoriales del medio ambiente. Entonces ellos dicen lo siguiente, yo tengo un proceso sensorial y recibo un estímulo. Yo, niño con autismo, recibo un estímulo. Y ese estímulo yo lo voy a captar
dependiendo si tengo un umbral alto o un umbral bajo. Si tengo un umbral alto, pues, y debo ver, eso se puede modificar. Si está alto para el dolor, lo puedo bajar, y si está bajo para las etiquetas, lo puedo subir. Y luego es cómo reacciono. Pues basándose, un autor dice que basándose en ese procesamiento sensorial, piensa que la equinoterapia les va a ayudar. ¿Quiere llevarnos un cuadro? Ok. Según este autor, hay dos conceptos importantes en el modelo de procesamiento sensorial. Uno es el umbral neurológico. Es cómo lo tolero. Todos sabemos eso de umbral, ¿verdad? Dice, se refiere a la cantidad de estímulos necesarios para una neurona para que responda. Entonces, ante algo muy sencillo, tengo un umbral muy bajo, y ya respondí neuronalmente, y luego respondí de alguna manera. Siguiente. Siguiente. Y la otra es la respuesta conductual. Por un lado tengo un umbral, y por otro lado es cómo respondo, ¿verdad? Y en base a eso se deriva todo, cómo diagnosticas a tu paciente y cómo vas modificando sus problemas. Dele otra. Otra. Esta gráfica es como el resumen de esa parte. Mi umbral neurológico, yo tengo alto o bajo, y así me llega mi niño. Entonces, en base a eso llega un niño y yo voy a ver, ¿tienes un umbral alto al dolor? A ver, ¿cómo responde? ¿Respondes pasivamente o activamente? ¿Tienes un umbral bajo? ¿Respondes pasivo o activo? Y en base a eso tú lo catalogas. Y en base a eso es como diseñas el manejo, la terapia para este niño. ¿Sí quedó? Ok, siguiente. Siguiente. Un ejemplo, dice, un estudiante en un salón de clases puede notar inicialmente el sonido de la calefacción en marcha. Es sensibilización. Siento el sonido de afuera, lo estoy sensibilizando. Y después de unos minutos se acostumbra, ya me habitué. Si el individuo no puede habituarse al ruido en el medio de ambiente, puede llegar a afectar su desempeño. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? En base a esa gráfica de alto o bajo umbral, pasivo y activo, voy a identificar las problemáticas con las que viene, y en base a eso voy a tratar de que él llegue a la habituación de muchas cosas. Que de nuevo llego yo a la licuadora en la casa, y en vez de taparme el oído y gritar, lo voy a ayudar a que se habitúe. A lo mejor la etiqueta. De repente me entra el estrés, y con el estrés, en vez de ponerme a aletear, lo voy a enseñar a que se comporte de una manera más socialmente aceptada. Entonces, muchas de estas cosas es buscar respuestas más aceptadas sociales. El problema es que muchos de los que estamos aquí nos llamamos gente normal. Entonces, cuando un papá me dice, mi hijo va a ser normal, digo, wow, cuando menos en Monterrey la normalidad se ha perdido mucho, ¿verdad? Digo, vamos a ponerlo mejor como un niño promedio, normal, quitamos eso. Entonces, si yo puedo hacer que se habitúe y lo maneje más adecuadamente, nos va a ir mejor. Siguiente. Dice, Dunn explica que cuando las personas presentan una disfunción en el procesamiento sensorial se les debe de ayudar a través de diversos tratamientos para aumentar su tolerancia, mejorar sus capacidades de modulación y mejorar su respuesta de comportamiento a estímulos. Creo que todo eso, se lo están diciendo, es lo que recibo con una equinoterapia. Me corrige, no sé mucho de eso, pero ahí estaban diciendo la cantidad de veces que salta a salir ahí, y luego es la vestibular, propioceptiva, visual, táctil, y luego hablaron del calor. Pues todo eso te estás estimulando, y me imagino que en base a la gráfica que teníamos anteriormente es la técnica que voy a utilizar para quitarle lo que me preocupe. Pero es algo muy interesante. Lo que nos preocupa a nosotros a veces es diferente a lo que le preocupa a los papás. Entonces nosotros queremos modificar lo que a nosotros nos preocupa y a ellos no les preocupa eso. Entonces a veces hay que decir, bueno, papás, ¿tú qué quieres modificar? ¿Qué te preocupa más? Yo siempre les digo, a ver, dime 10 cosas que te preocupen más. Y de ahí te vas, porque de repente a mí me puede preocupar la cialorrea y la mamá le preocupa otra cosa. Entonces, si van con nosotros y te quitan la cialorrea, van a decir, este centro no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no le quitamos lo que ellos querían. Claro, hay cosas que ellos quieren y no son las adecuadas, y hay que decirle, hay que quitarte esto que es más primordial. Aquellos individuos que experimentan disminución de la función como resultado de problemas de procesamiento sensorial tienen patrones que se encuentran en los extremos del continuo. Entonces, y eso también puede ser escrito como una disfunción de la modulación sensorial. Entonces, ese continuo que le llama sensorial
yo lo puedo tener o muy alto o muy bajo, responder muy alto o muy bajo, ponerlo en un término medio, ¿sí? Entonces dice, esta escala ayuda a los terapeutas a entender a las personas con diferentes capacidades de procesamiento sensorial y ayuda a la planificación de esa intervención. Ahora, todo esto, pues se me acaba el tiempo, todo esto es basado en equinoterapia. O sea, esto es información que varias tesis de personas que usaron en Estados Unidos pudieron llegar a justificar por qué la equinoterapia me podía ayudar. Porque la pregunta que ellos tenían es, yo sé que sí, pero ¿por qué? No entendían el por qué. Entonces cada quien decía como le gustaba. Entonces este autor y esas personas decían, creo que es el procesamiento sensorial, y aquí lo he escuchado ahí entre pláticas, ¿verdad? Y ese procesamiento sensorial se me está modificando, o tratamos de modificarlo con la equinoterapia. Siguiente. Dice, los niños con trastorno espectro autista no siguen los patrones típicos de desarrollo del niño, sino que a menudo se quedan atrás. Aunque no es un criterio diagnóstico, los niños con trastorno espectro autista a menudo tienen dificultades en este procesamiento. Entonces, de nuevo, si vimos en las escalas, en los primeros círculos, ahí no está puesto en los trastornos sensoriales, así, tal cual, de procesamiento. Pero de nuevo, sabemos que muchos, la atención que tiene que ver, pues es algo sensorial, la hiperactividad, la alta tolerancia a la hiperagresividad. Pues en un futuro, lo que quieren es esto, con más estudios, llegar a comprobar que sí es una de las piedras, no es la piedra angular, una de las piedras que forman o justifican por qué la equinoterapia ayuda en esto. Dice, otras intervenciones que más recientemente se están aplicando tratamiento contra trastornos espectro es la equinoterapia. Siguiente. La equinoterapia se cree que es beneficioso para los niños con trastorno espectro autista, ya que proporciona un enfoque multisensorial y proporciona al niño con gran variedad de estímulos, que ofrece una serie de estímulos, de oportunidades que lo van a ayudar a corregir esa necesidad. Entonces, de nuevo, ponen ahí todo lo que mencionamos de lo kinestésico, de lo sensorial, del tacto, del calor. Entonces, eso produce, entre comillas, un estímulo sensorial que va al sistema nervioso central y va a producir a lo mejor mayor conexión interneuronal, una sinaptogénesis, y eso puede favorecer mayores conexiones y desarrollar a lo mejor una aptitud que queramos mejorar o quitar. Siguiente. Beneficios. Proporciona un tipo de competencias que ayudan al desarrollo que no se puede encontrar en otra intervención típica. Pues muchas cosas que no vamos a recibir en un terapista de lenguaje. Hablaban de que la postura te ayuda, hay un artículo que dice que ayuda a mejorar el aparato respiratorio en la posición, y ahí favoreces. Y de nuevo, están en la terapia y están así, todos agachados, o están de esa manera, con la boca aquí, o brincando. Entonces, el caballo, al tomar esa postura, te va a ayudar a tener la base, cuando menos el terreno más propicio para desarrollar ese lenguaje o esa emisión y tener un mejor lenguaje expresivo. Entonces, por ahí estaba leyendo que para poder decir que yo tengo un centro adecuado, a ver si no lo riego, dice ahí, hipoterapia debe recibir primero un terapeuta calificado y al mismo tiempo dar terapia física, no sé, si es ocupacional, lenguaje, un montón de cosas, que es lo que hacen en un consultorio. Pero todos hemos visto que cuando van a un consultorio estos niños siempre es el pleito de todos los días, no quiere ir. Y la mamá lo arrastra, entonces me dicen, doctor, cálmelo. Y entonces yo le tengo que dar medicamento para calmarlo. ¿El niño está calmado? Dice, nada más me ve. Dice, y ahora la psicóloga dice, descálmalo un poquito y nunca encuentras un término medio. Y aquí lo que he oído es que les gusta mucho. El problema es que tenemos que, como que decirles, yo lo acepto, decirles, ahí es bueno, y ahí es bueno, y ahí es malo. ¿Por qué? Porque ahí están calificados, ¿verdad? Porque al final, a mí lo que yo quiero es que le vaya bien al paciente, ¿verdad? Siguiente. Aunque pueda parecer inusual llevar a cabo una equinoterapia, la justificación de esta se basa en la teoría del aprendizaje motor, la teoría de los sistemas dinámicos y la integración sensorial, que son las teorías actuales para esto. Entonces ellos manejan, ahorita hablamos de la sensorial, ahí estaban hablando del aprendizaje motor de la postura,
Y luego también hay algunos sistemas dinámicos que me imagino, conforme va cabalgando el paso corto, el paso largo, que trote. Y creo que yo vi, por ahí me enseñaron a explicar que después hay un arito que vas y lo pones y cosas muy, muy bonitas, pero de nuevo, creo que nosotros tenemos que aprender de ustedes para poder recomendar. Y al montar a caballo, el niño experimenta patrones de movimiento y esos patrones se creen que conducen a la modificación y reorganización del sistema nervioso central. Entonces, esto es la teoría. Nadie ha podido, ahora necesitamos que hacer, pues no le voy a hacer una biopsia al niño, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Alguien va a tener que hacer una resonancia con tractografía y medir el índice para decir sí, ¿verdad? Ahora, muchas veces no podemos hacerlo. ¿Qué va a ocurrir? Sencillamente los papás dicen que el terapeuta antes estaba en A y ahora está en C. ¿Mejoró? Sencillamente. ¿Mejoró más? Pues ahí por más resonancia o menos resonancia no me interesa que al final funcionó. Varios sistemas están siendo afectados en el momento, como dijimos, sensorial, muscular, esquelético, límbico, vestibular, ocular. La quimioterapia puede alentar la modificación y reorganización del sistema nervioso, que me dijeron que una plática excelente de plasticidad, que ahí es donde está esa parte de la famosa plasticidad cerebral, ¿verdad? Pero de nuevo, la plasticidad con apoyo, con terapia, se da, pero no somos como el cátedro que lo dejamos solo y no creo que solo se vaya a dar la plasticidad solita. Por eso llevamos nada más evolución natural. Pues sabemos que muchos niños tienen una evolución natural y sabemos el diagnóstico, pero lo que queremos es ir más arriba que esa evolución natural. Los beneficios adicionales incluyen la mejora de la respiración, el lenguaje, mayor motivación y el cumplimiento, la mejora psicológica de moverse libremente a través del espacio en un animal sin limitaciones y embargo emocional que lleva el yo estar con el caballo. Entonces eso ya es una ganancia a diferencia de estar en un cuarto de 1.5 por 1.5. No estoy diciendo que vamos a dejar eso, ¿verdad? Es complementario. Pero de repente vemos que se dedican o mucho a, o se van muy blanco o muy negro. La experiencia de montar a caballo también puede ser motivador para los niños y puede animarlos a participar. Ya que es una experiencia nueva, voy a ir de nuevo. Hasta me imagino que puedes decir, hago tarea y te llevo, y voy feliz. Y no saben que están dando una terapia. Y en el otro es más complicado a veces. Chécale. Ok, ¿de la última? En Monterrey, de Monterrey, ya para terminar, se me ocurrió un día, yo formé primero un grupo de apoyo de trastorno por déficit de atención. Y la gente va, pero dije, ¿qué pasa si pongo en el Facebook? Voy a poner una página, y se me olvidó, fíjense, no le puse el D, le puse Grupo Apoyo Autismo NL. No quiere decir que sea lo único, es mentira, así le puse yo. Y no lo han de creer, en un mes y medio junté 5,000 amigos. De mucho Brasil y Sudamérica, en mes y medio 5,000. Yo no entendía por qué 5,000 en mes y medio. Todo el mundo más y más. Es más, me siguen enviando, pero Facebook ya no te deja. Y oye lo que dicen los papás, no, pues que yo me pongo la terapia de no sé qué audífono aquí, y que como que sí, y que me dan no sé cuánto, y ves la desinformación que existe. Pero les digo, muy poquitos he visto de quimioterapia, y los que he visto son de Brasil. Ahora yo estaba proponiendo a la licenciada de FICA ¿por qué no ponemos más información de la quimioterapia, de su utilidad? Necesitamos concientizarnos y conocer. Así como preguntan que si la B12 funciona, poner de esto. Entonces, en Monterrey, aunque no van a ir ustedes, vamos a empezar con un grupo para tratar de orientar un poquito a los papás. Ahí existen muchos, ¿verdad? Luego un día puse un blog, porque cada vez que venía un paciente tenía que decirle todo de nuevo, y ahí iba metiendo cosas. Pero cosas médicas, ahora les prometo vamos a poner cosas de quimioterapia. Ahora sí ya entendí un poquito más. ¿Verdad? Esta es una página que yo tengo, en mi correo, cualquier cosa, y muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Doctor, antes que nada darles las gracias porque la verdad es que para los que damos equinoterapia nos es muy difícil muchas veces que los médicos crean en nosotros. Y como usted dice, no hay nada científicamente, entonces por eso es que no hay tanta credibilidad en lo que hacemos, ¿no? He tenido
casos en los que me han dicho, oiga, es que lo llevé a terapia y el doctor me dijo, ay, no lo lleves a quimioterapia, mejor ponlo a botar en una pelota y es lo mismo. Así es. Pero bueno, vamos a tratar de ver cómo nos podemos acercar más a ustedes para que ustedes también se puedan acercar un poco más a nosotros. Y bueno, muchísimas gracias. Y mi pregunta es, la alimentación. Yo trato de enfocarme mucho en esto con los papás de los niños y metí un nutriólogo para que les dé la información, porque a mí me llegaban con el bote de coca, la rebanada de pan. Entonces, yo creo que es importante también, y sobre eso, ¿qué tanto? La cosa es, no era el tema, por eso lo mencionamos. Todos los papás llegan, ¿qué voy a hacer con el gluten y la caseína? ¿Verdad? Y todos quieren hacer dieta de gluten y caseína. Y llegan y dicen, ya la hice, doctor. ¿Y qué comen? Quiquitos. ¿Qué crees que tienen quiquitos? Y la leche quemada. Entonces es muy complicado. Todos los que tienen trastorno del espectro autista son candidatos a dieta de gluten y caseína. La respuesta es no. No. Hay un instituto que se llama ARI, Autism Research Institute. Greenblatt ya falleció, que tiene autismo. Él empezó hace muchos años diciendo, papás, díganme lo que les funcione. Y todo el mundo decía, pues le jalé la oreja y funcionó, y le quité la leche y funcionó. Pero de nuevo, ¿cuántos de nosotros tenemos niños que son intolerantes a la lactosa, les iba mal, y se la quita y se mejora, y no tienen trastorno? Entonces, por lógica. Entonces, tenemos que evaluar al paciente y ver si es candidato o no. Ahora, ¿qué ocurre? Muchos vienen y casi te gritan, yo lo voy a hacer. Si lo vas a hacer, primero, no lo tienes comprobado. Dos, hay estudios para poder checar si tienes problema con gluten y caseína. La mayoría lo hacen en sangre. En algunos artículos dicen que lo mejor es en piel. El mejor es el de piel. Porque en sangre puede salir sí o no, y no es cierto. Y está el del piel. Esa es una. Dos, después hay una que es IgE, eso es más complicado, pero lo mejor es en piel. Ahora, si sale positivo, recomiendan primero empezar con caseína, que rápidamente te puedes dar cuenta y no complicar las dos cosas. Imagínate a un niño, le quitas toda la dieta, se pone eufórico. O sea, algunos recomiendan primero caseína, hay un protocolo y luego gluten, pero es con nutriólogo. A nivel de alimentación, yo lo que digo a todo el mundo es comer sano. Eso es todo. Ahora, ¿qué ocurre con muchos de esos niños? Son muy picky para comer. O sea, como dijimos, sensorialmente no les gusta esa textura. Sensorialmente no les gusta una cosa y dicen, doctor, nada más come esto. Mi hija nada más come pollo. Y tiene que ser pollo de un lugar. Y tiene que ser salchicha aquí de papelito. Y no es porque tenga una disfunción. Me falta a mí introducirle más alimentos. Entonces, de nuevo, la respuesta es no. Al menos yo no lo generalizo. Y no es porque yo lo diga. Está documentado en los journals de Pediatrics, y en el journal es no. ¿Está contraindicado para los niños que tienen convulsiones? Si está contraindicado la equinoterapia, en este caso es el movimiento para los niños que convulsionan. En general, el movimiento no tiene nada que ver con las convulsiones. El niño puede estar al contrario, los niños que están muy ansiosos, que tienen trastornos de sueño, ese problema de comportamiento es un factor de riesgo, y el no dormir es un factor de riesgo para convulsionar. Entonces, si yo voy a la quinoterapia y me ayuda a dormir mejor, me ayuda a estar más feliz, disminuya mi problemática. El brincar no es contraindicación de caballo, de quinoterapia, perdón. Un niño que me dijo que la mamá dice que el doctor dice que está contraindicado. Le digo, no me había tocado, pero voy a preguntar a un médico. Tengo una pregunta respecto a lo que mencionas. En un curso que tomé recientemente con la maestra Edith Ross, ella dijo que definitivamente a una persona con epilepsia no se le puede dar equinoterapia. Sin embargo, yo creo que ¿por qué quitarle esa como oportunidad? Porque hay algunas personas con epilepsia que tienen un aura, que saben cuando viene la convulsión, que se baje y pues ya se prepara como el escenario para su convulsión, ¿no? Yo creo, a lo que se refiere lo siguiente: si yo tengo crisis generalizadas y voy solo en el caballo, me voy a caer, ¿verdad? Pero es lo mismo.
Si yo no sé andar a caballo y usted me dice, sube a tu niña de 5 años, yo no la voy a dejar sola, se va a caer. O sea, el problema no es el caballo, es que puede ser, entonces es el caballo, es el carro, es la bici, es la motoneta, es todo. Porque yo puedo ir caminando en convulsión. Entonces, sí, es por eso. Ahora, lo que queremos nosotros es que no le dé la convulsión, que esté tomando su medicamento. Claro, te convulsiona cada rato, pero sabes que es un riesgo. Dijimos, hay que evitar primero el riesgo al paciente. Si él no tiene riesgo, se puede subir el caballo. Perdón, la siguiente siempre y cuando esté controlado. Ok, el problema es de que, sí, es algo muy interesante, lo que ella menciona, alguna gente siente que le va a dar, que le dicen, doctor, me concentro y rezo y se me quita solo. Ahora, esos que tienen el famoso aura, que es una convulsión, lo podemos utilizar para eso. Sabemos que hay gente que convulsiona en la noche, convulsiones en la noche siempre va a ser en la noche. Entonces tienes que ver, individualizar al paciente, y claro, al que está muy descontrolado, pues dices primero eso y luego le controlamos. Si no, ni lo montas. Perdón, nada más un comentario ahí rapidísimo. Edith lo que te dice es sobre todo que tú le hagas 3 preguntas, las primeras 3 preguntas. ¿Cómo son sus convulsiones? ¿Cuándo fue su última convulsión? Y si está realmente controlado. Si tú sabes que es un niño, como dice el doctor, que se pega, se golpea con convulsiones tónico-clónicas, pues obviamente es un riesgo el subirlo al caballo, pero no está contraindicado. La pregunta, que si no la quimioterapia motiva a que esas convulsiones sean más severas. Tampoco. ¿Quién más, perdón? Nada más como, o sea, cuando aquí la situación es que obvio vayan 2 personas al lado y claro. gemela, por la seguridad, y ya si obvio no están contigo, Gracias. Perdón, un poquito fuera del tema, pero lo tocó, sobre la dislexia. ¿No es adquirida? Usted como que entendí que se nace. Nace disléxico. Ah, ok. No es por alguna cosa que se murieron neuronas y cosas. Bueno, lo mismo es, él ya está estudiado. El problema es de que no te das cuenta, por ejemplo, escolar, no sé si soy disléxico o no. Tengo problemas visoespaciales y visoperceptuales de esa edad. Que dices, tú tienes riesgo A. Entonces, lo que ocurre es, alguien encontraron que al nacer, si no hay esa, se llama poda neuronal, han encontrado que los disléxicos, claro, que han hecho estudios, si no hay esa poda neuronal, va a favorecer la dislexia. Ese es en los que han estudiado, pero no es algo que que como dicen, soy zurdo y me amarraban la mano y me hice disléxico. No, no. Entonces, ¿genético o no? Sí, y fíjate, muchas veces preguntamos, vemos papás con eso y los hijos tienen mayor riesgo A. Doctor, buenas tardes, muy interesante su ponencia, gracias. Tengo 2 preguntas que hacerle. Habló usted que algunas manchas propician, bueno, dan pauta para saber que el niño tiene autismo. Mi pregunta es, ¿de qué color son las manchas y si hay alguna razón específica donde aparezcan? Hay una enfermedad que se llama esclerosis tuberosa, esa es una, ¿verdad? Entonces ves manchas que se llaman café con leche, pues ves áreas como si fueran lunares, ¿verdad? La problemática es, entre más moreno eres, te nota más. Los americanos, anglosajones tienen que usar una lámpara para poder verlos, ¿verdad? Pues ves manchas, ¿verdad? Cuando empiezas a ver muchas manchas grandes, hay que empezar a investigar y mandarlo con el doctor. Claro, no quiere decir que por tener manchas, yo tengo manchas lunares y no tengo esclerosis tuberosa. Pues hay enfermedades como la incontinencia pigmentaria, la hipomelanosis de Hito. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Ves a niños que al nacer de pequeños ves como si está marmoleado, se van bandas de colores blanco y oscuro, a veces lo ves nada más en la mitad de un hemicuerpo. Pues cuando ves muchas manchas pequeñas, que llaman café con leche, cuando lo ves marmoleado así como en bandas de un hemicuerpo, te hace sospechar que tiene una enfermedad neurocutánea. Todas las enfermedades neurocutáneas tienen mayor riesgo de tener crisis convulsivas. Como dijimos, si empiezas muy tempranamente, tienes mayor riesgo al trastorno del espectro autista. Mi última pregunta es, no tengo muy claro, usted dijo que no se nace con autismo, sino se adquiere el autismo. No, el autismo es genético. Entonces la mayoría es adquirido.
Luego dice, bueno, ¿qué pasa con el niño que le iba bien y luego perdió el lenguaje? ¿Se hizo? Dice que hay una combinación genética y ambiental. Esas son las teorías. Por eso le echan la culpa a los metales pesados, le echan la culpa a muchas cosas que están ocurriendo. Pero en teoría, ahora, yo puedo adquirir, yo estoy bien, tengo un accidente, tengo un traumatismo craneoencefálico, tuve un hematoma y después de eso quedé con problemas de socialización, comunicación y esto. Entonces, tengo características de, pero esos son secundarios a algo. La mayoría son desde que vienen naciendo. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes, doctor. Un placer verlo. Buenas tardes. Bueno, nosotros, en términos de las convulsiones y la parte de terapia secuestra, psicoterapia, en OGA pues manejamos muchos niños con problemas neuromotores. Muy bien, la mitad de nuestra población está dentro del espectro autista. Y dentro de los chiquitos que convulsionan en ambos tipos de población, sí determinamos que si no lo tenemos contraindicado por nuestra área médica. Sin embargo, cuando no está controlado, y el chiquitín puede tener pérdida de conciencia o el chiquitín puede tener movimientos demasiado bruscos, como algunas formas de epilepsia se presentan, sí los tenemos como contraindicados, solo como aportación. Tenemos un caso de un niño con síndrome de West. El diagnóstico que trae es síndrome de West, pero adicional a eso, por observación, creemos que tiene microcefalia. Está muy medicado. No soy neuróloga. Siempre he creído que ese niño está sobremedicado, siempre está casi dormido, está muy dormido durante la terapia. Entonces, realmente yo quiero preguntar qué tan posible es que este tipo de terapia esté favoreciendo cuando está absolutamente medicado. Entonces, es un niño que lo tiene medicado por convulsiones, pero igual, es probable la microcefalia combinada con el West. Como decía, no era hablar del síndrome de West, pero en el síndrome de West normalmente te das cuenta que hay un niño con un retraso de desarrollo psicomotor. Ese es uno. Dos, de repente, en muchos de ellos tienen microcefalia. Tienes un electro muy característico y algunos pueden tener la esclerosis tuberosa o no. Los que tienen esclerosis tuberosa aunada al síndrome de West son a los que les va mejor con un medicamento que se llama Keppra. Y el Keppra es un medicamento que seda, es de los más nuevos, el penúltimo más nuevo y seda menos. Si no tiene eso, usamos muchas veces ácido valproico. Y el ácido valproico a ciertas dosis, pues ¿qué hace? Te da sueño. Entonces la problemática es que cuando tiene muchas crisis convulsivas, esas son las epilepsias de difícil control y catastróficas, que tienen mala evolución. Entonces, ¿qué hacemos es, si no le doy anticonvulsivos, se la pasa convulsión y convulsión, no puedo hacer nada. Y por otro lado, llega un punto en el cual no se las quito, pero está sedado. Pues tienes que dejar que vaya evolucionando. Lo más importante de los espasmos infantiles es detectarlos en forma muy temprana. Cuando los detectes en forma muy temprana y no haces el tratamiento de forma inmediata, puedes evitar que haya una evolución menos mala, ¿verdad? Esas son las que le dan la mala fama a la epilepsia, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso, primero nos vamos con lo que pone en riesgo su vida, que son las convulsiones, y desgraciadamente después dejamos lo otro. Es algo muy interesante, los que llegan a controlar, ya controlados, de repente llegan y dicen, ahora el niño no camina, no habla, no hace nada. Órale, terapia. Gracias. Doctor, muchas gracias. Felicidades por la ponencia, me gustó bastante. Yo creo que nos abrió un panorama un poquito más amplio. Nada más quisiera preguntar una cosa y hacer un comentario. Parto del comentario. Para los niños o jóvenes con convulsiones, nosotros no los encasillamos en que se está contraindicado o no. En realidad lo que hacemos es darle la versatilidad a la terapia, donde podemos trabajar terapia con caballos o asistida con caballos en piso. Es decir, no la quimioterapia la encasillamos a que tengo que subir al niño. Sí sería parte de lo ideal, pero podemos trabajar también en piso y hay muchas actividades que podríamos realizar
cercanos al caballo, protegiendo al niño y teniendo obviamente también el manejo de alejamientos de emergencia y si ya está montado, desmontas de emergencia. Obviamente no lo podemos trabajar con niños muy pesados, o imagínense uno de mi tamaño, lo voy a estar bajando, pues va a ser complicado. Entonces yo creo que sí hay, esto nos da la flexibilidad de poder crear. Y la pregunta es un poquito en función a lo que no está comprobado. ¿Qué protocolos podríamos utilizar nosotros para poder tener un manejo cuantitativo y decir, yo tengo esta evaluación porque me está funcionando de esta forma? Sé que es una pregunta un poquito compleja, pero necesitamos acercarnos a un protocolo, tanto de la formación de nuestra terapia, es decir, la planeación, desde los objetivos hasta la evaluación. Ustedes como médicos tienen una forma de hacer ciencia, nosotros tenemos una forma de hacer las cosas un tanto empíricas. ¿Dónde empatarlas, no? ¿Y qué tipo de protocolos podría sugerir? Eso es todo, gracias. Número uno, tenemos que empezar a la base, llegar al diagnóstico, ¿ok? Pues en etapas, vamos a decir, no tempranas, ya el niño después de 3, 4 años, pudiéramos, yo soy muy partidario de las baterías de pruebas neuropsicológicas, ¿verdad? Que cheques atención, concentración, planeación, ejecución, razonamiento, memoria, todo. Sabemos que en muchos de ellos te va a ir mal, pero en muchos de ellos sí los puedes cuantificar. Y es algo cuantificable, ¿verdad? En el que no puedes cuantificar hay escalas para no verbales. 2, muy sencillo, si ahora yo tengo problemas de contacto visual, de alguna manera poner una escala, mucho más o menos, y mucho problema de contacto visual, y después de 2 meses de terapia, de mucho, ahora pasó a moderado. Es una manera, poner escalas. Al americano le gusta mucho cuantificar, ponerle, ¿qué es mucho? Pues tú puedes decir, mucho es, si el niño me mantiene la vista, voy a inventar, 30 segundos vamos a llamarle mucho, tú tienes que hacerla. Me dijo un autor, un ejemplo, ahí va, yo en lo particular, uso medicinas, yo uso memantina en los autistas. Memantina se usa para la demencia. Es el medicamento número 1 para la demencia. Memantina, citocolina. Y un día, en un artículo, en Estados Unidos se está estudiando el uso de la memantina en el autismo. Mejora lenguaje, socialización, conductas, estereotipias. Está en estudio por el Instituto Nacional de Salud. Y ahorita ya están, ¿para qué? Porque es un medicamento para adultos. Pero alguien dijo, veo que funciona, y alguien dijo, ni modo, no hay nada, yo voy a hacer las escalas para evaluarlo, voy a ver las dosis. Pues yo hablé con uno de los que hicieron el medicamento y me dice, Raúl, si te esperas a que alguien te lo ponga en un papel, van a pasar 40 años. Entonces tú eres el que tienes que inventar la escala, la dosis y ahí te vas. Entonces yo ya tengo muchos pacientes con memantina y a muchos les va bien, pero luego me dicen, ¿les va bien por chiripa? ¿Te ha tocado a los que les dicen va bien o realmente funciona? Entonces ahorita estamos en proceso de hacer un estudio para cuantificar, pero es muy complicado. ¿Cómo cuantificas contacto visual, estereotipias, todo eso? Tienes que sentarte a decir, bueno, estereotipias, ¿cuántos? ¿Las mido por cantidad, 20 o por tiempo? ¿Verdad? Entonces tú vas a tener que hacer esa escala. ¿Cómo salieron esas escalas? Las escalas originales, muchas que usamos nosotros son los de los DSM-4. Y alguien dijo, ¿sabes qué? De estas en mis pacientes yo veo que son las más, que se presentan más frecuentemente. Y de estas yo veo que esto. Y ellos fueron haciendo sus escalas, por eso salieron. Pues yo te invitaría a, pues ni modo de empezar a inventar una escala, ¿verdad? Para cuantificarlo. Porque si no lo hacemos, todos trabajamos y vemos mejoría. Mientras no lo publiquemos, va a seguir siendo una terapia, alternativa. Y 2, algo que yo aprendí, no es publicarlo en revista indexada. Revista indexada es cualquiera casi. Es publicarla en revista indexada de un alto factor de impacto. ¿Sí vieron eso? Tú dices, un ejemplo, yo publiqué tengo unas publicaciones en la revista de Neurología de España. Yo feliz, es indexada. Factor de impacto, 0.67. ¿Saben ustedes? Hay algo que se llama SNI, Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cuánto me piden? Tengo que tener factor de impacto arriba de 2. Entonces, pues nunca lo voy a llegar. Entonces, necesitamos hacer estudios bien hechos. Primero, pues empezar con los pininos en indexadas, pero tirarle a hacer de factor de impacto. 2, no sé si ustedes tengan, pero apóyense con, no sé, con
residentes de medicina, oye, vamos a hacer tu tesis que sea en equinoterapia. Haz tu tesis, yo te pongo el paciente, los caballos y esto. Haz tu tesis, yo te ayudo. Porque si yo la quiero hacer, yo no sé nada, ustedes me tienen que decir. Esas cosas bueno, eso es lo que dijo, lo de la monta. En la monta, son cosas que si yo lo quiero escribir, no lo entiendo. Yo leí varias tesis, muchas de esas cosas las saqué de tesis de Estados Unidos, americanos, hicieron tesis, pero ¿sabes de qué? Un paciente. Pues eso te van a decir, pues no, eso no es significativo. Tenemos que hacer de más casos. Entonces creo que tenemos que empezar a trabajar con, pues no sé, acérquense con los de medicina. En Monterrey queremos empezar a trabajar con residentes en medicina en el TEC para hacer estudio. Al final, todo el mundo se para el cuello. Ustedes ganan, yo gano, el residente gana su tesis, todos ganan. No sé si le contesté. Hola, yo quería saber qué factores son los que provocan una crisis convulsiva. Por ejemplo, en lugares donde nosotros trabajamos hace muchísimo calor, no sé si esto favorece. Los factores que más comúnmente decimos es no te desveles, no te malpases, ¿verdad? Dormir bien. Toma tu medicamento con tus horarios. Curiosamente, cuando yo empecé a ser neurólogo, fui a la tele y me dicen, tiene que ver algo el estado de ánimo porque el niño está muy enojado. No, hombre, eso no sirve para nada. Y cuando llego a mi casa, mi papá el neurólogo me dice, oye, la regaste. El estado de ánimo también influye. De repente ves que ese niño con autismo, a lo mejor haciendo un gran berrinche a cada rato, pudiera ser un factor de riesgo. Pero imagínense si cada niño que hace berrinche, no duerme, se malpasa, convulsiona, estaremos mal. Ahí es donde nosotros tenemos que darle una buena dosis de medicamento para que con algunas malpasadas, con algunas desveladas y berrinches no pase nada. ¿Sí le contesté? El calor normalmente, no sé ahorita, no sé de dónde es usted, no sé si es calor, Monterrey es un calor espantoso. ¿De dónde es? Veracruz es húmedo, ¿verdad? Es que yo me imagino que si hace un calor, estoy sudando mucho y me deshidrato, eso podría ser un factor de riesgo. Pues si estás bien hidratado, es como Monterrey, van los niños a ver a la guadalupana, sin gorra y sin su agua, y ¡pum! Le digo, pues te deshidrataste. Pero yo digo que si estás en la sombrita, tu cachucha y tu agua, disminuyes mucho y no tiene que ver, porque si no dirían, en el mundo, en los lugares más calientes, hay más convulsiones, y eso no está escrito. Las personas que les causan ansiedad, les provocan, son un factor. Hay un factor, pero no es igual a... Buenas tardes. Sobre problemas de lenguaje también entra la ecolalia y que el tono de voz sea como neutro, sin expresión. Sí. ¿Para el autismo? Definitivamente es una característica que de repente llega, le dice al niño, ¿cómo te llamas? Dice, ¿te llamas? Oye, ¿y qué color es? Y dile a tu mamá, algo está pasando. Si llega diciendo, tiene ecolalias inmediatas, o de repente está sentado solo y dice, no, pórtate bien, si no le digo mamá. Ecolalias tardías. Si ves con ecolalias y con estereotipias, híjole, dices tú, ya a lo mejor ya cayó. Definitivamente sí, pero hay que tener cuidado. Yo hablo de las psicólogas. De repente las psicólogas a todas las ecolalias quieren encasillar con trastorno espectro autista, y no es cierto. Todos tenemos una ecolalia evolutiva. Eso está escrito, todos lo hacemos. De repente, ¿verdad? Es que le decimos al niño, ve y tráeme un lunch, a ver, ¿qué vas a hacer? Te voy a traer un lunch. Entonces, muchos papás los condicionamos y los tenemos ahí medio ecolálicos, pero la respuesta es sí, la ecolalia es uno de los criterios para pensar en el trastorno que está en desarrollo, sí. Tengo un paciente, 3 años, acaba de empezar a hablar con terapia del lenguaje. Platicando con la mamá, hay algunos de los focos rojos que usted acaba de mencionar ahí en su conducta. Ahí, ¿qué me recomienda para recomendarle al papá, a los papás que hagan un estudio mayor para llegar a descartar o a afirmar trastorno? ¿Ya tiene el diagnóstico? No, yo le dije, oiga, ¿tiene algún otro diagnóstico? No, nada más por el problema del habla, lo llevamos a un terapeuta de habla y hasta ahí. Ok, creo que yo siento que es importante tener un diagnóstico. Pero ¿cómo le hago ver
Esos puntos, sí, como usted me dice, ¿no? Hay que ir con cuidado. Por eso le pido su recomendación. ¿Qué me recomendaría hacer ahí? De presentarle el formato, decirle el M-Check y que lo llene y se lo lleve a un neuropediatra o qué? Si quieren quitarse el problema de ser usted que le dé la nueva, mándenle con un psicólogo o con el neuropediatra, ¿verdad? Que ellos hagan evaluación. Yo en lo particular, nunca en la primera consulta les digo, eres un niño que va a tener esto. Les digo, tú tienes problemas de socialización, problemas de comunicación, tienes esto. Y les explico y para que medio les caiga el 20. Vamos a hacer esto. Y luego les digo, lee esto y los mando a leer y luego leen, oiga doctor, entonces mi hijo tiene autismo. Ah, pues sí. Gracias, gracias. El problema es de que, mire, déjame decir una cosa. Déjame nada más decir una cosa, es mi primer paciente, a mí me enseñan los americanos, en Estados Unidos tú llegas y dicen, ¿tienes autismo? Mi primer paciente que llegó le dije, ¿tienes autismo? Me dejó de ver por 4 años. Y cuando regresó me dijo, doctor, me lo dijo bien feo. Pero ¿cómo se dice bonito eso? No sé, como por las ramas. Entonces no hay manera. Entonces tú sabes que papá... Ahora, algo muy interesante. Con el internet es raro el papá que venga ahora que no se las vuela. Y muchos van con nosotros con el diagnóstico aquí atrás a ver qué dices tú. Y al final dices, no, bueno, sí es cierto, se lo sacan. Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, felicitarlo porque la verdad es que me ha aclarado muchas cosas y creo que a muchos de nosotros, pero también nos ha sembrado más inquietudes. Pero concretamente me quería referir a algo que estaba comentando hace un momento, porque usted hoy puso así como el dedo en la llaga con respecto a lo que necesitamos hacer para darle un mayor soporte a lo que estamos haciendo como terapeutas o como quimioterapeutas, que es justamente la posibilidad de la investigación. Tenemos que empezar a educarnos muchos de nosotros a investigar, quizá no sabemos hacerlo, pero finalmente no es tan difícil. Podemos entrenarnos en esto y también buscar los lugares donde justamente podamos hacer publicaciones, pero que tengan justamente el impacto que se requiere para las cosas. A mí, yo trabajo para la universidad, soy profesor, me llegan todos los días ofertas en español y en inglés para publicar textos y nada más tengo que pagar yo una cantidad y me publican y no pasa, y son indexadas, pero no pasan filtros realmente. Mucha gente está teniendo así cerros de currículum de investigación, pero cuando uno ve lo que están investigando, lo que están publicando, dices, bueno, pues esto mejor no lo publico, ¿no? Me ahorro eso. Pero lo señalo porque creo que tendría que ser parte de una de las tareas para esta federación que hoy estamos alumbrando prácticamente, ¿no? Que lo tomemos muy en serio porque lo que estamos haciendo es bueno, sabemos que funciona, no sabemos cómo, pero ninguno, creo, desde las formaciones que tengamos, seamos médicos o psicólogos o pedagogos o cualquier otra profesión, médicos veterinarios, no podemos tener todas las respuestas y justamente tenemos que asociarnos y hacer de estos programas académicos. Yo en la facultad he dirigido 3 tesis ya, hay otra tesis que también participé, que se hizo en veterinaria, y creo que en la medida en que podamos acercarnos a las especialidades, pues podremos justamente empezar a responder estas preguntas. No pretendamos ser nosotros los especialistas. Recordaba hace un momento, cuando yo estudié salud pública, tenía a mi maestro de estadística. Él es doctor en matemáticas y es consultor de la NASA y da clases de los veranos en Estados Unidos. Es una especie de genio. Yo soy gente muy promedio y entonces se me dificultan mucho las matemáticas, ¿no? Y él me decía, doctor, usted no se preocupe, yo no quiero que usted se vuelva un especialista en estadística. Yo lo que quiero es que entienda qué es lo que puede pedirle a un especialista. Haga su investigación y dígale al otro, mira, estoy haciendo esto, ¿cómo manejo estos datos? ¿Qué podemos obtener de esto estadísticamente? Y me decía, porque del mismo modo, cuando yo tengo un problema emocional, no voy a comprarme un libro de ¿cómo se llaman? De autoayuda, pues lo voy a ir a ver a usted, porque usted es el especialista, ¿no? Pues no tengamos miedo de acercarnos a los médicos o a cualquier especialidad para preguntarles, decirle, no sé, ¿no? Pero podemos enseñarnos mutuamente. Y felicidades otra vez, doctor, muchas gracias.
Muchas gracias, doctor, por su cooperación a la equinoterapia. Mi pregunta es, yo tengo una amiga que es epiléptica y dice que las luces como de discoteca o las de las patrullas desencadenan los ataques epilépticos. Hay una epilepsia que es fotosensible, con los estímulos luminosos favorece, pero tiene que ser fotosensible. En general, la gran mayoría no pasa nada. Gracias. Nada más un comentario ya para terminar, porque ya acabamos. Me dijeron que ya es el último comentario. Es a todos los jóvenes, porque yo ya no soy joven. Bueno, a todos los jóvenes, aquí en México está el Sistema Nacional de Investigadores. Si ustedes publican, creo que son con cierto factor de impacto arriba de 3, o tienen varios años publicando, el gobierno les paga un sueldo. Les paga un sueldo, creo que son 16,000 pesos mensuales por varios años y puedes ir subiendo. Entre más grande estás, como que es más complicado. Pero fíjense, si hubiera sabido antes, eso antes lo hubiera hecho. Es todos los jóvenes investiguen y les sirve hasta de sueldo. Pero de nuevo, ¿para qué? Si tienes dinero, pues dedicas tiempo para investigar, porque como la mayoría trabajamos, nosotros no tenemos el tiempo para investigar. Entonces los incito a que los jóvenes publiquen y ganen su dinero. ¿Cómo se llama? Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. No sé cómo está todavía eso, debe haber una página. Con así. Entonces, tiene unos requerimientos, pero de nuevo, no es nada más publicar en cualquier revista. Debe tener factor de impacto para que te hagas merecedor de ser. Perdón, después de alguna crisis convulsiva leve, ¿sería conveniente todavía que tomaran psicoterapia o dejarlos descansar? Como estaba mencionando, todo depende de qué tipo de crisis. Sí, por eso digo leve, pero es conveniente dejarlos yo pudiera descansar. hacer crisis de ausencia y no me afecta la psicoterapia. Pero si me da una crisis crónica generalizada, por lo regular después tiene sueño y sencillamente ese día pues ya no va a ir a clase ni a la terapia. Pudiera ser que al día siguiente. Sí, o sea, ha sucedido ahí y no les he no, sí. O sea, si me ocurre ahí en el centro ecuestre, si me da, yo lo mandaba a su casa. No, ahí, no lo dejaba ahí. Yo solamente darle las gracias, doctor, y bueno, comentar que realmente los que nos dedicamos o pretendemos dedicarnos a esto, debemos de tener la conciencia que la equinoterapia interviene en varias disciplinas y que en ningún momento nosotros podemos tomar, ni mucho menos diagnosticar o mucho menos pensar en algo así. Debemos de apoyarnos en médicos, en psicólogos, en neurólogos, en psiquiatras, y si queremos realmente que en algún momento en México se le dé realmente la importancia y la seriedad a lo que hacemos, pues tenemos que pensar en crear centros que estén rodeados de esto. Si no, no somos nada. O sea, realmente la equinoterapia es bondadosa, se hace mucho, pero no confundamos el medio ecuestre con el medio médico, definitivamente. Tenemos que, gracias a esta asociación y a estas personas que están queriendo regular esto, que logremos centros de calidad en México, con toda una intervención interdisciplinaria médica en todas las áreas. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Le damos un aplauso bien fuerte al doctor. Ay, doctor, no sé si sería bueno, hubiera sido bueno escuchar que ya nos pusiste a todos a temblar, a preocuparnos mucho y a tomar, la verdad, un acto de conciencia muy importante sobre eso que acabas de hablar. Yo creo que a partir de esa plática para muchos ya van a ser diferentes las cosas. Te lo agradecemos como investigador. Y el primer Congreso Nacional de Terapias Ecuestres te otorga el reconocimiento a ti, doctor Raúl Fernando Calderón Sepúlveda, por impartir la conferencia todos sobre el autismo y sus últimos avances. Lo firma el licenciado Carlos Hugo Senil, presidente del comité organizador, servidor que soy el coordinador. Te lo agradezco.